temas a tocar. Con muchos trabajadores cumpliendo cuarentena por el coronavirus, el teletrabajo tuvo un impulso a nivel nacional, lo que derivó en una mayor demanda, claro, por Internet. Según compañías operadoras, el tráfico en la red ha aumentado entre un 25 y un 30%. ¿Estaba Chile preparado para este escenario? ¿La banda ancha es capaz de responder ante tanta demanda? Bueno, justamente lo que queremos analizar con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Muchas gracias por este tiempo, lo vemos muy bien conectado. ¿Aguanta o no aguanta esto? ¿Se nos va a pixelar o no esta entrevista? Bueno, en teoría no, si es que ambos tenemos buena conectividad, porque hay que pensar que efectivamente en Chile, tal como tú dices, ha aumentado un tráfico en 25, un 30% en las mismas redes que teníamos disponibles. Esto debido a que la gente está en su casa, pero también los niños, y hay un uso intensivo de la conectividad, no tan solo para teletrabajo, sino que para también entretención, para ver videos, YouTube, Netflix, y estos son aplicaciones de alto consumo de tráfico de datos. Es muy distinto, por ejemplo, mandar un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp que, por ejemplo, ver Netflix en 4K. Esto en la cantidad de información que se transmite. Y efectivamente, para que nosotros tengamos una idea, ha aumentado un 30, un 35% en general, pero esto puede generar en algunos casos algunas degradaciones de servicios muy puntuales, o podría suceder que en tu casa existe una conectividad masiva de dispositivos en forma simultánea y no sucesivas, y esto también puede generar un problema de congestión a nivel local, y puede ser que eso sea producto de que, por ejemplo, si estamos conversando ahora, se pixele, es porque probablemente hay muchos dispositivos conectados en forma simultánea. Ya, a ver, pero por ejemplo, hemos visto que durante estos días las filas son eternamente largas afuera de las aseguradoras de fondo de cesantía. También trámites que piden ahora las notarías que se hagan online. Sitios que estaban en el servicio público. ¿Estaban capacitados las páginas para recibir el alto flujo que han tenido? Sí, mira, es que efectivamente, tal como tú mencionas, hay que diferenciar en cuanto a las capacidades específicas de los sitios en base a aumento de tráfico de visitantes. Por ejemplo, hay que recordar que la comisaría virtual, que eres para solicitar estos salvoconductos, estuvo unos tiempos indisponible, digamos, offline, por la cantidad de gente que simultáneamente comenzó a visitar el sitio. Y esto es como sucede en días como Cyber Day o Cyber Monday, donde efectivamente hay un aumento incremental masivo. Entonces, en teoría, las plataformas tienen un uso intensivo, pero esto es por la cantidad de visitantes. Otra cosa es que, por ejemplo, como estamos en un sector todos conectados, se produce una baja en la calidad de servicio. Ahora, esto implica un desafío mutuo porque Chile tiene liderazgo en el uso de tecnologías, tanto móviles como fijas. Estamos hablando de que 4G ya está bien implementado, que permite una transmisión de audio y video razonable, pero obviamente las tecnologías fijas, si tú te conectas de tu casa a través de fibra óptica o cable coaxial, es mucho más eficiente que, por ejemplo, Internet móvil. Y otra cosa, el desafío, como tú decías, de los administradores de las páginas, sobre todo que sabemos que van a empezar a realizar más trámites, de darle mayor soporte a esos sitios de tal forma que permiten mayor tráfico simultáneo de, en este caso, de personas que estén necesitados de conexión. Ahora bien, esta situación y esta solicitud de que mayor cantidad de trámites se hagan a través de la web también ha dejado en evidencia la gran brecha digital que existe. Hay muchas personas que hemos visto paradas en la fila, incluso, como usted bien decía, solicitando los permisos, tratando de viajar, que deberían llenar un formulario también online, que no saben cómo hacerlo, que no tienen una conexión, que no sabrían ni por dónde empezar, que van con el hijo para que les ayude o la sobrina. Entonces también, ¿qué tan certero es solicitar a las personas que hagan estos trámites a través de la web cuando no lo pueden hacer o no saben cómo hacerlo? Sí, mira, efectivamente tú apuntas a un tema que es bastante relevante, que son las competencias digitales, porque uno puede tener la disponibilidad de servicio, e incluso el último informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones sobre uso de Internet habla de que la gente se conecta pero para chatear, para divertirse, pero no para hacer cosas productivas. Por ejemplo, hacer trámite en línea para, en este caso, evitarse presencialmente, y mucha gente no sabe cómo hacerlo. Entonces, eso implica que, además de las conexiones que pueden ser en algunos lugares muy buenas, porque en Chile existen tres tipos de conexión, las tipo europeas, estilo latinoamericano y estilo africano en cuanto a la calidad,
y otra cosa es la competencia de la gente de saber. El desafío es cómo hoy día, hoy día la diferencia entre las personas que tienen competencia digital y aquellas que no va a marcar una gran diferencia, igual que en teletrabajo. Muchas empresas, por ejemplo, con este episodio del coronavirus, descubrieron el teletrabajo como una herramienta de productividad y una herramienta para poder seguir trabajando en línea. O los profesores en universidades. Yo hago clases en una universidad, en dos, y en algunas hacen cursos de capacitación a los profesores de cómo realizar el learning, es decir, en vez de que los profesores ya tengan estas competencias, han tenido que empezar a ser educados porque no estaban acostumbrados a este cambio tecnológico, y yo creo que este desafío del coronavirus nos produce un antes y un después en el uso de las tecnologías, porque ya no va a haber un retroceso respecto a la gestión que tenemos que tener, y por tanto el llamado a la gente es no tan solo a tener conectividad, y por eso se realizan algunos planes que se están entregando, aumentos de guías, de capacidad, sino que también entender que Internet no es tan solo acceso al ocio, a la entretención, sino que a la productividad, y obviamente esto va a marcar una diferencia en cuanto a las competencias laborales. Ahora, ojo, justamente hablando de las competencias laborales y del uso de Internet en el teletrabajo, ¿quién debería tener la responsabilidad de pagar, de hacerse cargo de los costos de instalar Internet en una casa que no la tenía, que aparentemente no la estaba necesitando a nivel hogar, pero que hoy lo tiene que hacer? Y estoy refiriéndome no solo a empleados privados que han tenido que hacerlo, a familias que tienen niños en la universidad o hijos en la universidad o en el colegio que también han tenido que implementarlo, sino que también a trabajadores municipales que han debido realizar este cambio y que ellos no consideraban dentro de sus gastos, sobre todo en la situación económica que vive el país, tener Internet. ¿Quién debería pagarlo? Sí, mira, tal como tú mencionas, hace muy poco salió recientemente publicada la ley de teletrabajo, que tiene un aspecto muy específico porque solo se relaciona a aquellos ámbitos de trabajadores dependientes por vínculos de subordinación y dependencia. Eso excluye al mundo municipal, excluye al mundo de los servicios públicos y a los honorarios, porque en definitiva tienen otra modalidad de contrato de trabajo. En esta modalidad de contrato de relación de subordinación y dependencia, la ley establece, reconoce esta modalidad y hace que el empleador tenga que realizar los pagos de las herramientas que sea necesario utilizar, como por ejemplo el acceso a Internet. Ahora bien, esta normativa es reciente, antes existía un diálogo, pero yo creo que efectivamente cuando se entiende de que hay una obligación de prestar servicio y en forma remota, y se da por cosas circunstanciales o por acuerdo, obviamente este tipo de planes, este tipo de utilización, igual que el computador que te pueden facilitar en tu trabajo para uso de trabajo o algunos celulares u otras herramientas, el acceso a Internet como plan hoy día pueden ser entregados. Pero hay que diferenciar obviamente el uso intensivo que tú vas a realizar. No es lo mismo que te entreguen un plan de celular para mandar correo electrónico, que puede ser con una tecnología móvil, que para hacer un uso intensivo, por ejemplo, videoconferencia en alta calidad, no se podría hacer tan fácilmente con un dispositivo móvil, sino que para eso ya una conexión en tu casa de cable coaxial o fibra óptica, que es lo recomendable para transmisiones de alta demanda. Claro, entonces, de acuerdo a la ley, usted dice que los empleados del sistema público no están considerados dentro de ese acceso que se les debería entregar. Pero ¿por qué no? Entonces, ¿por qué un empleado público tiene que poder pagar e implementarse su propio computador, si es que no se lo dan, o su propio plan de Internet, cuando igual lo va a estar necesitando? Sí, lo que pasa es que hay que pensar que la distribución de los recursos dentro del servicio público están a cargo del jefe del servicio, y él establece en este caso solicitud de recursos para distintos tópicos, como pago de licencia, para pago, estoy hablando de licencia de software, Sí. para el tema de aplicaciones de herramientas de trabajo, computadores. Entonces yo creo que no ha habido una conciencia de que esto también puede ser parte de la herramienta. Sin embargo, existen hoy día servicios que sí entregan celulares con plan de datos integrados, y eso permite que si tú compartes Internet desde tu celular, puedes estar utilizando Internet sin problema. Entonces yo siento que este es un desafío, sobre todo ahora que tenemos una gran cantidad de funcionarios públicos que por cuarentena obligatoria están en sus casas, tienen que ser considerados dentro de, en este caso, de la gestión de recursos que tiene una institución. Y obviamente, imagínate, en las universidades de hoy día están incluso entregando a alumnos dispositivos e incluso conexiones a Internet para que puedan hoy día conectarse, porque obviamente todos los estudiantes universitarios, la mayoría al menos de las universidades que conozco, no están yendo a la clase, y hay universidades que hacen esta entrega
que forma parte como de la labor de educación. Entonces, yo siento, insisto, que es un desafío, una nueva lógica y obviamente los recursos que ya son limitados y más con las vulnerabilidades que existen en el ámbito laboral por parte de las personas, obviamente esta herramienta debe ser considerada como un ítem y al mismo tiempo verificar que los beneficios de estar, por ejemplo, conectados, como por ejemplo en este momento, en vez de todo lo que significa haber ido al estudio, haber gastado tiempo, haber gastado benzina, etcétera, No, y el tienen la riesgo misma sobre calidad. todo. Y efectivamente ahora, por ejemplo, nosotros podemos conversar sin ningún problema y eso implica más eficiencia, menores costos, pero al mismo tiempo esto tiene que ser, insisto, asociado en la lógica de la nueva sociedad digital, desde el punto de vista de competencias digitales, de entender que estos son herramientas de medios, no es un fin. Tener acceso a Internet no es la finalidad. Y finalmente entender que con Internet no tan solo puedes chatear, no tan solo puedes ver videos en HK, 4K en YouTube, sino que también puedes hacer productividad y obviamente lucrarte como un trabajo y a los empleadores tenerlo considerado como un ítem y también saber qué tipo de tecnología es la más eficiente para el tipo de trabajo que vas a realizar. No, de hecho, incluso cambiar la forma de trabajo. Con el teletrabajo se puede enfocar más bien en los proyectos y en los resultados que en la cantidad de horas que se tiene que estar sentado frente a una pantalla o en una oficina. Así que también viene en beneficio de muchas personas que necesitaban esa flexibilidad laboral. Ahora bien, cuando nos ponemos en la otra vereda, ok, yo tengo internet, pago por un servicio, pero este servicio hoy por hoy no me está dando la misma eficiencia que me daba antes, las líneas están mucho más saturadas. ¿Debería haber una rebaja en esos cobros? Sí, efectivamente, mira, y aquí hay un punto muy importante que quiero relevar. Primero hay que entender que existe en Chile una ley que fue aprobada hace un par de años que habla sobre la velocidad o calidad mínima de Internet. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría las empresas de telecomunicaciones tienen que ofrecerte el plan que tú contratas, de tal forma que, hagámoslo como si tú compras un kilo de pan, quieres 1000 gramos de pan, no 500 gramos. Entonces, el problema que hoy día existe con esa ley es que se entregó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones una facultad de establecer un reglamento de tal forma que tú tengas la certeza de cómo hacer las mediciones, cómo reclamar, cómo ser indemnizado y cómo las empresas están obligadas a ofrecerte el servicio que corresponde. Incluso hay algunas cosas técnicas como entender qué se entiende por banda ancha, qué tipo de tecnología y cuál es el porcentaje de entender que es responsabilidad de la empresa por falta de inversión o a lo mejor es un tema puntual. Pero lamentablemente hace 2 años que no ha sacado la Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, este reglamento, y eso permite, o sea, y eso hace que hoy día tengamos un limbo como usuario. Entonces, yo siento que está en un buen momento para que la autoridad se ponga en sacar este reglamento que es en beneficio directo de los usuarios. Y segundo, mientras no existe este reglamento, yo sí insto a las personas a presentar los reclamos ante la autoridad, que en este caso es Subtel, que puede fiscalizar y sancionar, porque la mala calidad puede ser de responsabilidad de este aumento de tráfico, pero también es por falta de inversiones o en casos puntuales, por ausencia de, en este caso, de tecnología de mejor calidad, o puede ser que el usuario, como yo te comentaba, se conecta simultáneamente en su casa y se produce un colapso y esto no es producto de algo de afuera, sino de adentro. Por ejemplo, podemos tener televisor conectado, el notebook, tenemos también juego en línea, puede estar viendo YouTube y tú dices, ¿por qué está mala la conexión a Internet? Es porque es simultánea y no sucesivamente se están conectando. Ya, pero es lo mismo que está ocurriendo en buena parte de los servicios, lo que hablábamos con las comisarías virtuales, es que todo el mundo va al mismo tiempo, lo que hablamos con, no sé, si lo llevamos al área de la salud, los hospitales hoy día colapsados porque va toda la gente en el mismo momento, está claro, pero la capacidad de respuesta es la que se necesita. Y hoy por hoy, ¿cómo se están viendo la distribución del consumo a lo largo del día? Porque antes generalmente uno hubiese pensado en una casa donde la gran mayoría de las personas salía, durante la mañana era casi muerto el consumo o era muy poquitito. ¿Qué pasa hoy con eso? ¿Cuáles son los horarios más saturados o ya no hay? No, efectivamente, tal como tú mencionas, por un tema de lógica de trabajo, los pics de consumo en horarios tradicionales, digámoslo así, antes del COVID-19, estaba entre las 8 y 10 de la noche, ese era como el pic. Y a veces en las mañanas y en la hora de almuerzo estaban un poco más bajos porque, por ejemplo, en la hora de la mañana era cuando ibas al trabajo o ibas a dejar a los niños al colegio y en la hora de almuerzo porque obviamente no te conectas a Internet.
Sin embargo, hoy día se ha visto un aumento sostenido en las tendencias de la conectividad y por eso se habla de un 30, un 40, un 25, 30% de aumento. Pero esto no se, insisto, el aumento general de las redes permite que continúen. Otra cosa es que puntualmente toda la gente vaya a un solo sitio y haya problemas con el servidor, digámoslo así, de ese sitio. Entonces, estamos hablando de que la distribución de acceso a Internet es el que permite hoy día y las redes soportan este aumento. Y yo siento que todavía existe esto, pero es muy diferente si tú estás conectado, insisto, desde una tecnología móvil que es menos eficiente. Por ejemplo, si estás conectado con 3G, la velocidad es menor que si estás conectado con 4G, y Internet fija. Es muy distinto un par de cobre que se denomina a conectarse con fibra óptica. Y es por eso que, por ejemplo, cuando hablamos ahora de beneficios que se están entregando, de planes, por ejemplo, las empresas han duplicado las velocidades, han aumentado las capacidades y ha salido también por parte del Estado un plan que se llama Plan Solidario, que se entrega al 40% más vulnerable de la familia, que es un acceso gratuito. Pero si uno ve las calidades que entrega ese plan, por ejemplo, uno puede decir de inmediato, mira, por más que intentes conectarte, el plan es limitado, a diferencia de lo que ocurre hoy día cuando tú estás pagando, y por eso se nota la calidad del servicio. Ahora, cuando hablamos y algunos expertos hablan de que el consumo, decíamos al principio, ha aumentado en un 30%, que podríamos llegar incluso a un 60 o a un 70% y que la infraestructura debería responder. ¿Usted coincide con esos pronósticos? Sí, yo creo que sí, porque en definitiva ha habido una evolución, porque en Chile al principio, estamos hablando hace unas décadas hacia atrás, se empezó a distinguir en conectar con tecnología móvil en el territorio o el porcentaje de población. Hoy día, por ejemplo, el 98% de la población, no del territorio, sino de la población, tiene disponibilidad de servicios de Internet, principalmente a través de Internet móvil, es decir, el celular. De hecho, el 80% del tráfico hoy día se genera por redes móviles. El problema que tiene esas redes es la velocidad. Es decir, tú puedes realizar algunas cosas básicas, pero si ya quieres hacer un uso intensivo, si quieres hacer, por ejemplo, operaciones remotas a distancia, operaciones clínicas o tema de teletrabajo, pero con robótica, probablemente esas redes no dan el soporte necesario por velocidad. Pero en este último tiempo aún ha habido un cambio también en inversiones en fibra óptica. Hay que pensar que, por ejemplo, Japón, 90 a 95% de las casas están conectadas con fibra óptica en sus casas. En Chile estamos hablando de un 15% de las casas conectadas con fibra óptica. Entonces, eso significa que tenemos todavía muy baja penetración de Internet fija en comparación a la móvil, pero ha habido un aumento. De hecho, el último estudio de la OCDE indica que Chile ha crecido en un 70% en la cantidad de instalación de fibra óptica. Estamos pasando, digámoslo así, de un 15% a un 25% de fibra óptica, tanto en industrias como en casas. Pero todavía el desafío es seguir invirtiendo en tecnologías fibras, por ejemplo, porque esas tienen mayor capacidad de consumo. Es lo mismo, por ejemplo, que si tú en tu casa quieres abrir la llave del agua, si tú tienes una cañería muy delgada, solo va a salir el agua que es capaz de esa cañería. Si tú cambias la cañería a uno más grande, obviamente eso va a permitir mayor cantidad de agua. Así que esto es un mix entre las inversiones de la empresa, el Estado que tiene que intervenir. De hecho, solo como dato, cuando estuvimos trabajando como subsecretario de Telecomunicaciones, invertimos y hicimos el proyecto de fibra óptica austral, que es unir Puerto Montt a Puerto William con una fibra de 3.500 kilómetros de extensión, que hoy día ya se está implementando. Y esto va a dar garantía a esta región para unir como estas carreteras digitales. Lo que antes eran las carreteras físicas, hoy día son las digitales, pero estos son troncales que después se hacen ramificaciones hacia las casas. No es que las casas se conectan a fibra óptica, sino que el intermedio. Entonces esto es un trabajo público-privado y las inversiones que se han realizado demuestran que Chile al menos todavía tiene liderazgo en telecomunicaciones, pero mientras más tecnología de fibra exista, más capacidad vamos a tener y en el futuro ya no vamos a tener que preocuparnos si se aumenta en un 30, 40 o 50% el tráfico, porque estas tecnologías permiten un ancho de banda mayor. Lo que nos vamos a preocupar es que todas las casas estén conectadas con fibra óptica o que si hay, por ejemplo, conectividad móvil, pensemos en el 5G que se viene o que están pensando, que yo creo que esto se atrasa, sea de la calidad y esté disponible en todo el territorio. Ese es como el desafío que hay de Estado
de empresas y de personas. Muy cortito porque el tiempo se nos acaba. Zoom, esta aplicación que se ha utilizado mucho para teleconferencias, pero que sí tiene ciertos problemas de seguridad en los datos. Recomendaciones. Sí, mira, primero hay que pensar que Zoom, como cualquier software, tiene algunas dificultades, pero no son tan graves, digámoslo así. Yo he visto una paranoia de algunos diciendo que hay que prohibirlo absolutamente, cuando yo creo que es una buena herramienta gratuita, sobre todo si lo quieren utilizar sin pagar, para personas que quieran hacer conferencias en línea sin mayor contenido en esto. La recomendación siempre es entender que estas chats o estas videoconferencias, si uno comparte el link, puede ingresar cualquier persona y pueden causar molestias. Por eso hay que colocarle contraseña a la sala. Segundo, entender que la idea de hacer esto, si uno lo quiere grabar, entender que esa información se puede publicar y por tanto entender que estas comunicaciones son para ámbitos más cotidianos, más que confidenciales. Y si necesita utilizar herramientas o información absolutamente confidencial, utilizar plataformas de computador a computador más que utilizando servicios en la nube como es Zoom. Muy bien, Pedro Huichalaf, muchísimas gracias por esta conversación. Entonces, a tratar de enseñar en la analogía que hacía, a manejar también a la gente por todas esas carreteras que estamos implementando. Importantísimo. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días.